Paz inverencial, hermanos y hermanas, reunidos en armonía, hoy desde la gnosis de Suichertalas Renibum, estos universitarios conscientivos, revolucionarios de las divinas gnosis, hoy con la gnosis Amalians y la gnosis Victorians, en este día Shenul Domingo, primer día de la semana en un orden cósmico, reunidos desde el Sumo Supremo Santuario Laxmi Daimon Cherusher, Judas Iscariote Leif y estas evangélicas conscientivas. Vamos a tratar hoy un tema muy especial acerca de lo que han hecho con las casas espirituales de Dios, del Padre de toda paternidad. Veremos también la gnosis de Suichertaf, quien te está orientando, Suichertaf misionero Abad. Este tema es trascendental y revolucionario y te vamos a dar ya el remedio, directamente la solución, para que tú pues tengas el panorama claro. Tomad arca coradí, nacer magia sexual y bajrón y mudra sin derrame del ensemen, sin eyaculadera seminal. En cuanto al Arkansas ZF, te juntas en el acto sexual, disfrutas con las parejas, que Dios te bendiga con castidad, fidelidad, virginidad, y te desconectas en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin eyacular, sin derramar, sin botar, sin sacar el ansámenes. Revisa Levítico 15 de los libros hebreos. Mientras quieras mantenerte en logias conscientivas, jamás en la vida ni vida se eyaculas esa energía sexual. Dejas ese vicio mal heredado del reino animal. Te vuelves humanidad, consciente. Bajrón y mudras. Desde cuando Dios ya te activa los órganos creadores, entonces masajeas los órganos creadores. Una vez cada 24 horas, transmutas energía del esperma, del enseminis, y tu dama de tus óvulos, folículos de óvulos, y a su vez de tu vitriolo líquido, semen femenino, que lo tienes a 5 o 7 centímetros de la entrada uretral en las glándulas de Skenia. Ahí está tu como próstata femenina. Transmutas energía de allí mediante estos masajes piel a piel, mediante estos ejercicios antiestrés, mediante estas terapias de energetización, como una hidroeléctrica. Entonces activas esas turbinas y bueno, hay un cableado especial y se iluminan las ciudades. En este caso tú te vas a autoiluminar con tu propia energía, que va siendo transmutada a través de 2 conductos y de Pingalá hacia el cerebro, y también entra esa energía transmutada hacia el torrente sanguíneo por las membranas del cuerpo, y a su vez llega al cerebro y activa más hormonas de la felicidad, distribuyéndose a cada átomo y célula de tu cuerpo físico. Ahí hay la ciencia del Bajrón y Mudra, dada en monasterios ya de Oriente y ahora también acá en Occidente y para el norte y el sur del planeta. A la praxis. Así dejas el falso celibato y mantienes una energía potente, lauseis, sexual. A la praxis del Bajrón y Mudra. Lo sigues de juventud y lo sigues a ancianidad, viril, potente. Entonces el Bajrón y Mudra es una ciencia transmutatoria impresionante. Morir, prácticas de meditaciones de muerte de Posilge para emerger con virtudes divinas. Relajas el cuerpo, mente, emociones, pides asistencia al Padre de toda paternidad, la energía universal, las energías etéricas, crísticas del Espíritu Santo, mádricas, virginales, y concilias sueño, acostado, sentado, ojos cerrados, sin dormirte, y te concentras en la virtud a rescatar, por ejemplo, la virtud de la castidad, y vais a eliminar el defecto ego de eyaculadera seminal, que pertenece a la cabeza de legión de la eyaculadera seminal, eyaculaderas energéticas e infrasexualismos. Es uno de los 2000 más menos diablos de esa cabeza de legión. Vas a desintegrarlo. Dentro de ese defecto de eyaculadera seminal estás encarcelado tú mismo, tu propia virtud de castidad.
Tienes que liberarte. Entonces entra recién en meditación de muerte de Posilge, retrospección, ves de aquí a los primeros años de vida, cuando has cometido esa situación y si te acuerdas de vidas pasadas adelante, cuando has eyaculado el semen ya por masturbaciones, por poluciones nocturnas y más. Haces un estudio y análisis de ese demonio, diablo, defecto de eyaculaderas, ves por qué parte de tu cuerpo físico emerge y qué personas, qué eventos de la vida, qué gimnasio psicológico, qué tentaciones activa aquello para que salga ese demonio. Estudia análisis de ese demonio, ves con qué otros defectos se asocia, con qué otras cabezas de legión, y cuánto de energía sexual te ha hecho gastar, cuántas millonadas, trillonadas de espermatozoides ya has perdido, cuánto de ensémenes has perdido, tu dama cuánto de ensémenes, ya que los folículos de óvulos los transmutas mediante activación de ese centro erótico sexual, ya estás diseñada así. Bueno, sigues analizando allí en la meditación. Pasas a la comprensión libertaria consciente. Entonces allí pides a las jerarquías invocadas, te den ese arrepentir conscientivo por haber creado ese diablo de efecto y haberte causado daño a ti mismo y a las demás personas en esta y en otras vidas. A su vez, ahí te libertas de entre ese demonio defecto y te liberan. Entonces esa virtud de castidad eres tú mismo. Tu parte de conciencia o conciencia. Eres tú, en esencia. Eres tú, esa virtud se fusiona con la demás virtud que tú tienes. A su vez, ese diablo defecto demonio pasa a ser enjuiciado ante los tribunales de la ley divina de Dios, del Padre de toda paternidad. Entonces imaginas ahí un juicio a ese demonio y que es lanzado por los mundos infiernos y destruido, muerto con la asistencia del Padre de toda paternidad, sus energías y jerarquías. Desintegrado, reducido a polvadera cósmica. Allá las energías de Cristo, Satanás, de Dios, la Madre Virgen, Hécate Proserpina, y también las energías ketéricas, crísticas del Espíritu Santo, las energías mádricas virginales, tu Madre Divina energética espiritual interior, los destruye. Y si tu Padre espiritual, el tercero, está de pie, el Espíritu, te asiste. Y la Madre Divina energética te asiste también. Bueno, es muerto ese demonio. Entonces viene un proceso de virtualización. La virtud rescatada la aprendes a manejar sabiamente en la vida, así como un carro, un avión, etc. Para que no te causes daño a ti mismo, ni a las demás personas con la virtud mal manejada, ni te generes karmas duros. Entonces, en cuanto a la castidad, pues ahí tienes las prácticas de Bajrol y Mudras y magia sexual sin eyaculadera seminal. He allí la muerte de Posilge. La practicas una media hora, una hora en la noche, en el día, en la madrugada, por 1 o 2 meses y muere ese diablo, te has libertado. Vas a purificarte, a que emerge el nuevo hombre, la nueva mujer. Entonces sigue esta praxis, eliminando más defectos psicológicos. Mientras eres principiante, 3 años, y estás practicando estos principios, has de seguir con esos diablos, egos pequeños de borracheras, de insultos, esos defectos de resentires, etcétera, eliminando. Luego, después de 3 años, te has de enfrentar directamente a cabeza de legión. Eso durará prácticas de años. Entonces, 7 cabezas de legión. Posilge, pereza, orgullo, codicia, ira. Cabeza de legión de la eyaculera seminal y energética e infrasexualismos. Gula, envidia, y ahí emergen 10.000 defectos psicológicos, 3 furia, 12 demonios más.
Y aproximadamente el 97% de nosotros está encarcelado dentro de esos demonios, diablos, egos. ¡Libértate! Tienes toda una vida para practicar las meditaciones de muerte posible. Entonces va y se enfrenta a una cabeza de legión que tendrá siquiera unos 2000 diablos, como que te enfrentas a un cuartel de un ejército. Y ahí están las técnicas. A eliminar eso, pero eso durará prácticas de años. Eliminas esa cabeza de legión, sigues por la siguiente y así sucesivamente. En el transcurso de la vida, tú como alma espiritual quedarás libertado totalmente y te transformarás en un espíritu eterno, que es el espíritu que con la magia sexual crees tu cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico. Que con los Vajroni Mudras, una vida recta con Hatha Yoga, Kriya Yoga también, Kundalini Yoga, la asistencia de las energías superiores y tu madre divina energética espiritual se despierte en ti esas energías que tienes kundaliniadas en el coxis y emerjan victoriosas esas energías otorgante poderes inefables, despertando clarividencias, intuiciones, telepatía, recuerdo de vidas pasadas y más. Poder sobre el fuego, tierra, agua, aire, éter y más. Bueno, ahí tienes cómo purificarte si realmente quieres entrar al reino de los cielos. Si no tienes una hora de meditación, tú monje, yogi, fakir, lama, congregado, de las diferentes, de la humanidad en general, entonces sigues con 3% aproximadamente conciencia, más o menos, y encarcelado entre toda la diablura psicológica que uno mismo ha creado, un ciclo de 108 vidas aproximadamente, ya llegando al final de uno de esos ciclos. Después de ello, si uno no ha desintegrado esos defectos en este ciclo, entonces tendrá la entrada a los sacromundos infiernos para que allá sea desintegrado ese posible ego, con la asistencia de las jerarquías de esas dimensiones inferiores, y vaya entrando ya a cuerpos de animales, chanchos, perros, gallos, cuyes, cabras y más. Y luego entre esos 9 círculos dantescos revisa la Divina Comedia del Dante Alighieri, revisa el Pisti Sofía de Jesucristo, capítulo 138 más o menos, revisad el libro Cielo, Infierno, Diablo y Karma de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, maestro gnóstico, el hijo bodhisattva de Samael Amber de los cielos según él. Bueno, después de purificarte ya, de que te purifiquen allá las jerarquías, emerges nuevamente como alma espiritual, esencia, y escalas otra vez por el reino mineral, vegetal, animal, evolutivo en este caso, llegas a cuerpo de humanidad y otro ciclo de 108 vidas, y así la rueda del samsara, 3000 veces, 3000 ciclos de 108 vidas. Puedes liberarte de aquí e ir a vivir a los reinos superiores, pero para ello a la práctica y meditación de muerte de posilge, porque allá en los mundos nirvánicos viven seres más puros, o sea, con menos posilge, menos egos. Y si quieres emerger a tu cristificación, entonces puedes eliminar todo el posilge ego. Revisa el libro Las 3 montañas de Víctor, el Bodhisattva de Samael Ambeor. Ahí tienes el mapa. Revisa las iniciaciones de Blavatsky en su Doctrina Secreta y también su libro sobre las iniciaciones espirituales. Revisa el libro de Alexandra David Rehn acerca de las iniciaciones de allá, del Tíbet también. Vas a tener un mapa más amplio de a dónde vas a escalar en lo espiritual y te vas a transformar en un creador ya de tus cuerpos internos, un creador ya de cuerpos del reino mineral, vegetal, animal, o cuerpos de humanidades, un creador de planetas, y podrías escalar a ser un creador ya de universos, mundos de materia, antimateria. Vea usted hasta dónde quiere llegar, pues. La muerte del posilge ego es clave trascendental. Concéntrate en tu virtualización muriendo al ego. Sacrificio, buenas obras por las demás personas para tu propio beneficio.
Mientras más haces el bien a las demás personas, más género de dinero cósmico te pones. O sea, has abierto tu como kiosco espiritual para generarte dharma y dharma y dharma dinero cósmico. Con ello pagar karmas a las buenas de los malos actos de esta y otras vidas en lo que pueda ser canjeado. Entonces, un excelente negocio. ¿Te conviene? Nos conviene. Hagámoslo. Mientras ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos y generas dharma, pagas karmas. Aprende a hacer negocios cósmicos. Así como hace dinero físico, combine también con este dinero espiritual y va a ver cómo trasciende toda situación de la vida. Con variantes. Estos son los 3 factores de la revolución de la conciencia públicos por siempre. Ello más sus 4 bases: despertar, viajes astral y consciente, nueva personalidad, siembra, naturaleza e iniciación, son arca coradí, tu tabla de salvación, practicada desde tu templo cuerpo físico, ese cuerpo donde vive ese sello. Entonces, tú seas quien fuese y sumarse, emerges a tu carrera de Dios, diosa. Estéis en la gran ciudad, gran selva, gran montaña. Seas quien fueseis. Estéis en el culto religioso que estéis o no, en la orden esotérica o de ciencia, arte, filosofía mística, eso no importa. Tú con que practiques estos principios desde tu cuerpo físico internos, emerges a tu carrera espiritual de Dios, diosa. Así como que alguien fue a la universidad, se graduó de doctor, arquitecto, etc. Y se graduó, tiene su título y ejerce su profesión. Tú te vas a graduar en lo espiritual de un Dios, diosa. Y va a comprobar y va a salir a hacer su profesión de creador porque eso le ha gustado, pues. O si no, otros viven ya nomás en los mundos nirvánicos. Ellos aún tienen karmas y posibles egos. Pero ya viven así como los millonarios en otro tipo de estatus de vida. Los más exaltados son los cristificados, que entran a los ains absolutos. Son como los magnates de acá. Bien, así como en un ejército tienes la cúpula de coroneles, mayores, generales, y tienes la otra cúpula de tropa. Vea usted a dónde quiere inscribirse. Si practicas esto, te autorrealizas desde tu propia vida, tu propia casa, desde tu negocio, desde tu arte. Eres artista, eres actor de Hollywood, eres una persona que está en la milicia, eres un presidente de república, eso no importa. Tú te autorrealizas desde donde estés, sin necesidad de estar abandonando a tus seres familiares, a tu pareja, y etcétera. Vives una vida de cuarto camino. Revisa de Gurdjieff y de Ouspensky, fragmentos de una enseñanza desconocida. Su libro, donde de ahí da las conferencias Víctor Gómez y otros esoteristas, y la dan en sus gnosis. En el caso de la gnosis victorians, ahí tienes las conferencias de Gurdjieff que da Víctor Gómez. O sea, es misionero también de Gurdjieff, su maestro en libros. Y también el maestro, pues ya Víctor pone lo suyo, ¿no es cierto? Su conocer, su saber también allí y sus experiencias. La vida del cuarto camino es una vida equilibrada, donde tú mismo practicas tu propio camino de monje, de yogi, de fakir, condensado en un cuarto camino de perfecto equilibrio. O sea, con tu chiquera, con tu dinero, puedes ser millonario, puedes ser trillonario, y todos los rangos que ya vimos, y a su vez ser un dios, así como Krishna, así como Ra, así como Osiris, así como un rey David, un rey Salomón, como un Thor, Odín, Wotan, con un equilibrio en todas las áreas de la vida, aparte de los errores de los dioses, diosas que han tenido. Y si otros dioses, diosas no han generado prosperidad material, económica, no es porque Dios, el Padre de toda paternidad, no quiere darles, sino simplemente por sus karmas y karmaduros, producto de las maldades que han hecho en otras vidas, aquellos dioses, diosas y bodhisattvas. O sea que no le echen el muerto a lo espiritual o al Padre,
sus fracasos materiales, económicos, o su falta de habilidades para desarrollarse en lo material económico. Si el Padre de toda paternidad te ha puesto en este planeta, desarróllate en todas las áreas con perfecto equilibrio. Y no busques tu religión, no busques tu ashram o tu cueva, o tu meditación, o tu oración, o tu iglesia para apartarte de las responsabilidades que tienes aquí en la vida. Cumple tu papel. Y no te generes karmas duros con pretextos religiosos o con que ahora hago solo la obra del Padre y ya te dedicas a la vaguería y a no cumplir tus obligaciones con tus familiares, pareja, amistades, hogares, o simplemente dejas botado todo allí. O simplemente buscas que los falsos sistemas religiosos, en parte en lo que son falsos, te carcoman en lo espiritual, en lo material, en el dinero, en el amor, en la salud. Eso es producto de falsas doctrinas que está dentro de las religiones del planeta, con variantes y excepciones. Entonces tú visiona de aquí, quieres ser clérigo, misionero, monje, yogi, fakir y todo aquello, con perfecto equilibrio en la vida, llegando con tu helicóptero, tu avioneta ya a la selva, tu monasterio, con tu supra tecnología y obviamente con carradas de alimentos para que comas allí y saques más carradas de alimentos para que coman en las ciudades. Obviamente. Vestido con lo mejor que te da aquí la madre naturaleza y la tecnología, allá en la selva y la montaña, obviamente. O en las grandes ciudades, tomando sol como en las selvas, en lugares especiales. Así como Adán y Eva al desnudo, recibiendo esa energía solar. Despiértate y deshipnotízate de tu propia religión, porque eso está hipnotizado. Estáis mal programado por el falso sistema religioso en lo que está falso. Entonces, si revisáis las religiones en general del planeta con ciertas variantes, aquí está una variante, la nuestra, y habrá otras tal vez ahí contadas, pero que de acá emergerán, ojalá que millones de nuevas religiones conscientivas y revolucionen a las antiguas, por bien de todo mismo y de la humanidad y humanidades. Entonces analiza, pues despiértate, te han vuelto un idólatra en todas las religiones del planeta, con ciertas excepciones. Tienes que sincerarte a ti mismo que eres un idólatra y que así te ha vuelto el sistema falso, en ese caso, y que tienes que despertar. Revisemos. Eres budista, ¿a quién adoras? A Buda, un hombre Dios. Estás por allá con el brahmanismo y más, ¿a quién adoras? Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, Rama, idólatra. Estás adorando a dioses hombres, superhombres, que igual se mueren como la gente, o si no revisa sus vidas. Estás en el área cristiana, estás en el área evangélica, católica y ortodoxa y etcétera. Entonces igual eres idólatra. Tu principal en el área de catolicismo te han mal programado a que reverencies primeramente a Jesucristo, Yeshua, Emmanuel, y a María, hombre y mujer, Dios, diosa. Eres idólatra. Vais allá a la situación de evangelismo. Te han enseñado, te han programado que reverencies a Jehová, que es el mismo Alá o Ja. Entonces te han programado a que reverencies primeramente a un superhombre, Dios, uno que guió una parte de la humanidad, el pueblo hebreo. Si vas para allá, para el mahometanismo y más, entonces estás reverenciando a Alá o Ja,
que es uno de los tantos dioses, el Hijo, uno de los hijos de Dios del Padre de toda paternidad, porque tú también y mí, todos, somos hijos de Él. Entonces está reverenciando primeramente Alá, que es el mismo Jehová de los libros hebreos, y acá lo llamamos Jehová, uno de nuestros dioses, uno de nuestros creadores Elohim. No es que Él ha creado todo, ha ayudado a crear, diferente. Uno de los hijos de Dios. Despiértate, deshipnotízate. Entonces igual estás como idólatra, ya estés en el área hebrea, judaica, estés en el área católica, evangélica, o estés en el área de mahometanismo, estás en idolatría. Y a los templos vais primeramente a reverenciar a hombres, superhombres, dioses, diosas. Tienes que sincerarte contigo mismo. Bueno, sigamos pues. Vas al área esotérica, masonería. Vas al área rosacrucista. Vas al área de Gnosis Samalians y más Gnosis Victorians en este caso. Entonces Víctor Gómez te ha enseñado a que seas también un idólatra. Revisa cómo son las segundas cámaras, cómo programó el maestro su iglesia gnóstica victoriana. Y revisa también cómo te hipnotizó a hacerte creer que todos los libros están escritos por Samael, Ambeor de los cielos. Eso es falso, eso es mentira. Despiértate, deshipnotízate. Te está haciendo creer que todas las 525 conferencias que hay, de más que dio, las ha dado Samael, Ambeor de los cielos. Eso es falso, mentira. Te hipnotizó el Bodhisattva. Entonces esos libros están escritos por Víctor, por el señor Don Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Despiértate. El alma espiritual que vivió en ese cuerpo y que estaba caído, que antes era borracho, que antes era peleón y un montón de cosas más, pero se levantó con la práctica de Arca Coradí y se volvió un cristificado Dios y hoy está resurrecto. Pero es ese alma espiritual que vivió ahí, que luego se cambió el nombre a Ambeor Gómez Rodríguez. Lo ponemos acá. Entonces, los libros, ¿cómo están diseñados? 60% aproximadamente copia y pega de otros gnósticos, Gurdjieff, Upensky, Krishnamurti y más. Libros hebreos, Corán, Biblia, Bhagavad Gita, Krishna y más. Osiris, Ra, Isis y más. O sea, ya hizo una como fanesca de todas las demás gnosis y pegó, copia-pega un 60% en sus libros. Unas partes sí dice que son de otros autores y otras simplemente no. Pero tú andas creído que él ha estudiado todo allí en las memorias de la naturaleza, los registros akáshicos. Mala realidad, su como internet ha sido los libros de los esoteristas, Eliphas Levi y todos los que ya hemos visto. Aleister Crowell, Carl Kay y más, Rodolf Raus y Arnoldo, su maestro pues, del rosacrucismo gnóstico, donde ya se salió de aquella institución, no pudo más seguir allá y fundó su gnosis y sus instituciones. Un 29% aproximadamente está dado por Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el alma espiritual que vivió en ese cuerpo, el hijo de sus padres físicos colombianos. Y ese 29% es parte de su clarividencia, intuición, telepatía, viajes astrales, ciertos estudios en los registros akáshicos y más. Cierto contacto con extraterrestres físicamente. Y el 1% aproximadamente está dado por el arcángel Samael Ambeor de los cielos, que entraba en un tipo poseso blanco dentro de Víctor Gómez, lo poseía, su boca, su mano, su cuerpo, y escribía ciertas partes y dictaba ciertas conferencias. Luego el arcángel se salía y se iba allá para los cielos. Y acá Víctor Gómez pues seguía su vida, pagaba sus karmas y cumplía en lo que pudo cumplir
con sus 3 matrimonios a la par. Y se generó karmas por otro lado, por lo que no pudo cumplir con sus hogares. O sea, tienes ahí un caso de mal padre, mal hijo, en parte que no se dedicó a equilibrar acá su aspecto material, económico, con pretextos de que está dando el gran sacrificio por la humanidad. Ha escrito unas 10.000 páginas el maestro, y esas 10.000 páginas, si tú te pones a escribir 10.000 páginas, lo haces en unos 6, 7 años, 2 o 1 hora diaria. O sea, no es el supra ultra sacrificio. Hay algo de sacrificio en lo que hizo el maestro en su obra. Pero no te la vas a creer que por eso ya no podía equilibrar su vida material económica. Los esoteristas, los dedicados a lo espiritual con excepciones, refugian su falta de habilidad material económica, de desarrollar esos átomos que Dios depositó en ellos, de fuerza en ese aspecto, y lo refugian en sus áreas de iglesias económicas, espirituales, o cuevas, otros, Asdran y más, o templo, iglesia, y el pretexto de que ya ellos están en lo espiritual. Si te gusta seguir tu carrera profesional de religioso, hacerte monje, yogi, clérigo, lo que dicen sacerdote por allí, entonces sincérate a ti mismo que has entrado a tu carrera religiosa para de eso vivir, de eso comer, de eso vestirte. Sincérate contigo y con las demás personas. Y sincérate, pues como hizo Víctor Gómez, que él dijo que era un limosnero de smoking, pedía caridad. Pero él se acostumbró a que le den caridad a los discípulos únicamente, para su pago de alquileres, y el resto ahí ya en lo material se descuidó. De tanto en tanto, sí vendía algunos libros y más cosas, pero hasta ahí quedó. Se desequilibró económicamente. Es la sinceridad. Revisa su estatus económico, casi como el de Jesucristo, o como otros esoteristas que no quieren ya nada de lo material, por sus inhabilidades económicas. Pero revisa eso hacia el magnate Krishna, hacia Odín, Wotan, Ra y más, Rey David. Ellos lo superan en lo económico. Entonces, ¿quién va a ser tu maestro guía en lo económico? No va a ser Víctor Gómez, pues no va a ser Buda, va a ser los más equilibrados. No va a ser Jesucristo, va a ser el que más tiene, para que no te estrelles en lo económico como ellos ya les pasó. Y eso no es que te mande el Padre de toda paternidad, o como dice el Maestro Jesús el Cristo, que dice que su Padre le ha mandado a que se maten por toda la humanidad. Eso es mentira, eso es falso. Que se han inventado los escritores, o se ha dicho él, ha estado equivocado. Porque ya el Padre de toda paternidad te manda un mandato: no matarás, ni te dejarás matar, ni planificarás tu propio como suicidio sutil. Respeta la vida. Entonces, si tu Padre espiritual te está mandando a que te masacres y te cuelgues ahí en una cruz, y le den garrote y chorros de sangre a tu cuerpo, está mal tu Padre espiritual. El tercero está cayendo en desequilibrio y está tomante como un títere, como un borrego, como un cordero, o sea, como un animal para sus planes institucionales, ya en los mundos superiores, que tiene sus logias también. Entonces tú aprende a ver qué le obedeces a tu Padre espiritual y qué no. Y si Él quiere destruir el cuerpo, que nazca, crezca y se acabe Él. Se gane sus karmas y karmaduros para que en otra vida le cobren sus karmas por suicidio. Y cuando más quiera vivir, que ahí muere ese cuerpo, por karma y dharma, leyes superiores. Pero tú no le cumplas eso, porque puede un ángel Dios caído estarle seduciendo esas barbaridades. Bueno, te han enseñado a que reverencies a dioses caídos, como por ejemplo el caso de Yahvé o Yahuel. Entonces, si tu principal es él, pues ya orienta Víctor Gómez. Revisa su libro La Revolución de Belcebú. Víctor Gómez da allí el Bodhisattva de Samael Ambeor de los cielos, según él,
lo que pasó con Yahvé. Está encarcelado en ciertos infiernos de la naturaleza. Y ahí está también Lucifer y más. Dioses, diosas caídos espiritualmente. Entonces, si en tu libro sagrado está tu principal allí, Yahvé o Yahweh, es un Dios caído, pues. Si quieres seguirlo adorando, reverenciando, allá es su drama, su situación, se respeta el libre albedrío. No ve que el Padre de toda paternidad lo respeta. Y nosotros también, pues, su decisión. Que cada quien reverencie, adore a lo que quiera, pero despiértate a qué estás reverenciando. Han hecho de los altares del Padre de toda paternidad, que debería ser para él, situaciones terribles. Pero bueno, toma la solución. Entonces, un altar real tienes allí sin cuadros, sin imágenes, sin idolatrías. Que tu principal sea la energía universal, el Padre de toda paternidad. Que no tiene forma, no tiene, va más allá de la mente y más allá de los dioses, diosas y más allá de los nombres. Eres el Padre de la Santa Trinidad, Padre de la energía etérica, crística del Espíritu Santo, las energías mádricas virginales, las energías de Christus Daimon de Dios, las energías de Cristo Lucifer de Dios, las de Cristo Satanás de Dios y más. Él es Padre de Sirio, Melquisedec, Sanacumará, Jesucristificado, Jehú, Averamento, Samelan Beor, Laxvi Daimon de allá de los cielos, sus hijos bodhisattvas, Víctor Gómez, Teófilo Bustos, Yeshua Ben Pandirá, Jesucristificado. Él es Padre de Moria, Cotumí, Odí, Botán, Thor, es Padre de Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, Osiris, Ra, Isis, Horus, y de todos los dioses, diosas que has escuchado y que los adoras en tus altares. Entonces ubica ahora tu altar al principal. Saca la idolatría de tus altares. Mírete a eso. Sé revolucionario de conciencia. Y si tu clérigo o clériga no quiere, déjalo tranquilo. Ábrete más iglesias de la nueva era acuariana, de la resurrección, y ubica un altar sin cuadros, sin idolatría. ¿A quién vas a reverenciar en ese altar? Primeramente al Padre de toda paternidad. Puedes ubicar ahí una cortina o pintar ese fondo de azul, o simplemente ubica diamantes azules. El color azul representa el Padre, la energía universal. A su vez, costados, derecho puede ser de la pared derecha, aparte del altar, ubica 3 colores de 3 energías. La energía ketérica o Dios Padre Junior, el Hijo de Dios, una energía que da gobierno, poder, con color azul diferente al del altar central de esa mesa. Ubica un color amarillo en representación de la energía crística, y un color rojo, la energía del Espíritu Santo, representando átomos protónicos, neutrónicos, electrónicos de cielos, dimensiones superiores. Esa mesa del altar no te va a salvar, pero va a traer energías de ahí dimensiones superiores, de acuerdo al rango de concentración de cada quien, al estatus de concentración. Entonces ubica, como hizo Salomón, pues, un altar de oro y del mejor. Píntale un inicio. Y ahí tienes los altares al Padre de toda paternidad. ¿Quieres encender velas allí? Enciende velas. 1. Cuadra cabalísticamente en 1, 10, 109 velas, más o menos, etcétera. El 1 representa el Padre de toda paternidad.
Y acuérdate que uno es ser y otro es la energía etérica. Por ahí tiene la solución a esos altares. Solución, entra y recibes ahí átomos divinos superiores que llegan a esas plantas de energía solar etérica protónica, neutrónica y más. Llegan energías pránicas, energías iónicas. Compruébalo con unas cámaras con flash. Toma fotografías a media luz o también a luz del día. Y con los celulares filma con flash y vas a ver las energías protónicas, neutrónicas, electrónicas allí. Acá lo llamamos ELMs, esferas luminosas multidimensionales, que incluso dentro de ellas pueden llegar seres espirituales de otros mundos, otras dimensiones. Y que a su vez los extraterrestres de dimensiones superiores y físicas también pueden viajar dentro de estas esferas. Orbes lo llaman por otro lado. Por ahí tienes material científico a que estés comprobando. Aquellos átomos, esferas, que vienen de dimensiones superiores pueden estar también en lugares positivos, negativos, malos, buenos, con objetivos de investigación y más. Pero en lugares especiales se concentra más. Y vas a ver que en otros sitios no hay esas energías. Vaya y compruebe, estimado, estimada. Solución, ¿quieres comer algo dentro de los altares? Entonces come comida, pues, come lo que Dios y la Madre, tierra, naturaleza, espacio te bendice. Entonces esas hostias, comidas funcionales, ubica ahí carne de cordero, pero de ese animal el cordero mismo. Pero cocínalo en casa, pues, o en las cocinas de los monasterios. Haz una parrillada ahí y luego lleve esa comida ya para comer en los altares. Lleva pan de trigo, de avena, de maíz, etc. Lleva unos asados de carne de pollo, de res y más. ¿Para qué? Lleva bebidas. Pero deja la borrachera y deja de estarle programando a la gente a la borrachera y luego espantado que la gente va al vicio. Si de los mismos altares sale la programación a la borrachera, con excepciones. Entonces, lleva bebidas sin fermento, pues. No que solo el jugo de uvas, lleva jugo de piña, lleva jugo de banano, lleva jugo de cereza, fresa, frambuesa. Échale una hervida ahí en casa primero y lleva ya. Lleva cafés, lleva allí tés, y esa es la bebida uncional. Eso vas a consagrar, ¿para qué? Para que directamente vengan esos átomos a ese alimento, comas y entre más rápido en ti esas fuerzas de dimensiones superiores. Y jamás dejes que vuelvan a mal programarte la mente, dizque tragante comiendo las carnes y sangres. ¿De quién? Del Maestro Jesús el Cristo, Jesucristificado. Ya lo despedazaron casi ahí en la cruz, pues ya suficiente. ¿Qué quiere estar todas las semanas? Come y come al Maestro ahí, sus chorros de sangre y todo aquello. O sea, si tu familiar, tu ser familiar, amistad, muere en una situación catastrófica, vas a sacar todas esas fotos y poner en la pared de tu casa para que todos lleguen a ver la peor desgracia de tu familiar. Pon unas fotos más chéveres, pues. Unas fotos de lo mejor cuando era él. No, que tiene que ser la foto del peor accidente que le pasó. Eso es masoquismo, pues. Entonces, te han programado a un falso cristianismo. De sangre, de masacre, y de una vez estás ya programado a clavarte una cruz y que te metan garrote, y de una vez te masacren ahí. No porque Dios quiere, sino porque así estás programado, y así vive, con excepciones. Despiértate, pues. Eso le pasó al Maestro en un día, más o menos, porque él mismo quiso matarse por algunos de sus discípulos y apóstoles. Para pagarles sus pecados, sus karmas, hacer un canje y darles pagando al posible ego que pecó extremadamente en otras vidas. Y también a esos esencios
que pecaron en otras vidas. Entonces los maestros canjean y ya pues les pasa esas desgracias. Y él mismo vino y planificó la matanza de su propio cuerpo físico. Entonces en los mundos internos hay arcontes de la ley divina, que no es todo justa, misericordiosa, sino que se como alcahuetean para planificar la matanza del cuerpo de un Dios, el cuerpo de Jesucristificado. A su vez los 13, junto con los 12 apóstoles, son los traidores del mismo cuerpo del Maestro Jesús el Cristo, incluido él mismo como traidor de su propio cuerpo físico, porque lo mató, lo acabó. No porque Dios quiera, sino porque él se le antojó así, por tal en sus emocionalismos de pagarles los como litros de sangre, los como galones de sangre y litros de semen, tanques de lágrimas que sus apóstoles en otras vidas hicieron sufrir a las humanidades. Entonces el maestro cayó en su emocionalismo y de una vez pues a masacrarse en la cruz. Y él mismo les puso el guión macabro para que quede esa historia hasta ahora en tu psiquis. ¿Para qué? Para que crezca su institución, porque así lo seducieron en el astral, para que venga y a su vez haga esa situación ante la humanidad. Mal programando la psiquis de las autoridades, directivos, ya religiosos, políticos del entonces, a que así mismo sigan masacrando a los otros que fueron por ese mismo camino, con algunas excepciones, los 12 apóstoles y también discípulos. Y 3 siglos siguió la pesquisa, matanza, a los mismos, a su propia gente. Se ganó karma duros, pues. Constantino, el emperador político romano, puso stop a esa situación, porque su madre se volvió al cristianismo y él también le gustó aquella fe. Se ganó karma el maestro, pues lógicamente podía hacer el canje ya por sus discípulos, de pagarle sus desgracias de otra manera. Y simplemente entrégales sacrificio por la humanidad, que vayan y hagan buenas obras por las demás personas y paguen sus maldades, así como Jehová le hizo a Job. Va y pague sus maldades. Jehová, uno de nuestros tantos dioses, nuestro hermano espiritual, revisa aquello en los libros hebreos. Bien, entonces, ahí estás programado a un falso cristianismo. Te están programando al canibalismo, ya vienes programado así. Y por ende, Víctor Gómez en sus iglesias siguió la tradición, lamentablemente. Eunicio ya vino programado de la gnosis rosacrucista de Arnoldo, de Karl Keyer, de Rodolf Rausch, de Aleister Crowell, sus maestros del rosacrucismo, que fundaron también en Colombia. Y en su juventud aprendió Víctor de allí. Y en los altares pues ponen ellos una rosa cruz, pero no refiriéndose a esa cruz de matadero de Yeshua ben Pandirá, porque eso sería masoquismo. Representación de la rosa cruz de los misterios tántrico, erótico, creacionales, sexuales, con magia sexual, y bajrón y mudra sin eyaculadera seminal. Entonces la cruz del placer, de la castidad. Pero si tú quieres seguir reverenciando ese par de maderos donde le masacraron al maestro, estás en masoquismo, hazte ver con un psicólogo. Y está mal programando eso a la gente. Si quieres seguir programándole a la gente, coma carne y sangre del Señor con el pretexto que así se va al reino de los cielos, pues esa es falsa programación y dormidera de los dioses, diosa, maestro, maestras espirituales y dirigentes religiosos de las religiones que programan eso a la gente. Despiértate. Deshipnotízate y vive un real cristianismo lleno de placer, paz, armonía, gloria, poder, fuerza, y ayuda a las demás personas consciente. Tranquilamente el maestro Yeshua ben Pandirá podía seguir dando su evangelio unos 50, 30, más menos años y morir allá en paz, en armonía, a sus 80, 90, 100 años, y dejar una sabiduría
más amplia para la humanidad y dejar escribiendo claramente su biografía, porque en el planeta se chocan entre todo aquello. Y no saben qué mismo, quién fue su padre oficialmente, qué pasó con su vida total y todo aquello. Se contradicen, incluso los esoteristas, incluso Víctor Gómez, en parte. O sea, Víctor Gómez no fue claramente a los mundos internos y entró a los registros acásicos y vamos ahí a bajar la vida de Jesucristo para la humanidad. Parte dice que sí ha visto, pero el resto se enreda y no sabe quién es mismo el Padre de Jesucristo. No te orienta a lo que pasó allí en el Asia cuando fue al Asia. En Egipto te cuenta algo de lo que copió y pegó de Ouspensky, de la vida de Jesús allá en Egipto. Revisa el libro de Ouspensky. Entonces de ahí copia y pega Víctor Gómez en su libro Misterios Mayores y más. Y algo más investigaría Víctor Gómez en los registros akáshicos. Pero no te dan claramente la biografía. Notovsky sale ya acerca de los años perdidos de Jesús, que a los 14 años fue allá a la India, Tíbet. Vuelta si estudias Caballo de Troya, de J.J. Benítez, tienes allí que científicamente pues van en una máquina del tiempo, dos militares vestidos a la época y revisan todos los años que pasó Jesucristo, de 14, 18, más años, etc. Se contradice. Víctor Gómez dice que murió Yeshua en Pandirá a los 56 años aproximadamente. Pasó su vía crucis. Los otros orientan que murió a los 33 años. Y así mismo las religiones. ¿Qué mismo? Entonces el esoterismo te arregla. Representa los 33 vértebras de la columna espinal, los 33 cámaras egipcias y te la arregla. O sea, no se sabe qué mismo. Si sales a los registros akáshicos, aclara eso y escríbelo conscientemente para la humanidad, sin enredos, porque ya de enredos suficiente. Y de que planificó pues su propia matanza, y está el Evangelio de Judas, y corrobora Víctor Gómez, también Teófilo Bustos y más. Bien, entonces así te programó Víctor Gómez también a una iglesia después de masacre, poniente a un Cristo masacrado en el altar de segundas cámaras y tercera cámara. O sea, volvió a cuando era niño y su madre le llevó al catolicismo, a su gnosis católica, y quedó impregnado, y de eso dejó mal programando las segundas, terceras cámaras dentro de sus iglesias gnósticas. Se desvió de lo que le enseñó Arnoldo Krumheller. En cuanto a la Rosa Cruz tántrica de la magia sexual en los altares, revisa cómo hacen la misa los rosacrucistas de Arnoldo, de Aleister Crowley y más. Bien. Ahora, Víctor Gómez también te enseñó a comer la carne y sangre del cordero, o sea, del animal, pero llamándole a la vez animal a Yeshua ben Pandirá, el cordero del Señor. Así se burlan del maestro, pues, llamándolo animal. Y a su vez de eso también te has programado en gnosis samaliana, en este caso gnosis victoriana. Porque el arcángel Samalamber de los cielos no te va a programar esas situaciones. Eso es cuestión de su bodhisattva, que estaba despertándose, pero faltaba pues. A su vez, Víctor Gómez te deja programado a una iglesia de idolatría. Revisa. Martes, reverencia al Dios hombre Samalamber de los cielos. Síguela. Jueves, reverencia a los dioses hombres de la medicina universal. Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto. Paracelso, el nombre Paracelso, ese apodo le puso su padre físico carnal a Paracelso, porque era mejor que Celso. O sea, eso está reverenciando. Hombres dioses.
Sábados te dejó programado a que vaya y reverencie a los dioses egipcios venerables. Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Hermes y más. Entonces eres un idólatra también en iglesias gnósticas victorianas. Eres un reverenciador primeramente de hombres dioses. Teófilo Bustos te enseñó los días viernes o más, 2 días a la semana, que adores a los hombres dioses del fuego, tierra, agua y éter. Kitich, Brahma, Gog, Arvarman, Varuna, Narayana y más. Agni, Rudra, hombres, superhombres, dioses. Siquiera superó Teófilo Bustos a Víctor Gómez porque te dejó un rito del 19, plegaria al Cristo, no a Jesucristificado, sino al Cristo, o sea, al Hijo, uno de los hijos de Dios del Padre de toda paternidad, aquella energía superior, trascendió a su maestro allí. Te dejó programado un día miércoles a que reverencies a Jehová, igual un Dios hombre. Pero siquiera te puso también que reverencies a la madre espacio, tierra, naturaleza superior y a tu madre divina, energética y espiritual. Superó a Víctor Gómez, porque Víctor Gómez no dejó esos ritos. Víctor Gómez te dejó programado directamente a reverenciar a hombres dioses. Puso un 27 la misa al Maestro Jesucristificado, Yeshua en Pandira. Y se olvidó de poner el rito principal al Padre de toda paternidad de Dios. Pero en estos tiempos está resurrecto, pues, el alma espiritual Víctor Gómez, y sigue sus misiones en el planeta del Maestro, y llegando también con su entender a sus discípulos. Y el arcángel Samael Amber de los cielos también nos orienta, pues, lógicamente, y nos despierta. Pero bien, te han programado a que seas un idólatra en iglesias gnósticas victorianas, y encima le echan el muerto a Samael Amber de los cielos, porque están hipnotizados, creyendo que todo lo ha dicho Samael Amber de los cielos. Mas no lo dijo él, sino lo dijo Víctor Gómez, el alma espiritual que vivió allí. Y así te van enredando. A su vez, han hecho de los altares los esoteristas un tipo alcoba erótica sexual, matrimonial y de soltería también dentro de las iglesias, templos, monasterios. Entonces, que antes no podías entrar así nomás a los templos, y cuidado que cuente lo que hacen adentro. ¿Y qué hacían adentro? Magia sexual con las congregadas, pues, lógicamente, que ya eran parejas desde soltería o matrimonios y tenían el acto dentro del templo sin eyacular seminal. Otro caso, misterios de Vestalato. Entonces llegaba un iniciado a órdenes egipcias, ahí cuenta Víctor Gómez también aquello, pasaban por pruebas de fuego, tierra, agua, aire, pero ahí en vivo, pues candela para que de una vez ahí te mates y no llegues allá a las cámaras. Revisa aquello. Y si pasabas todas esas pruebas, prueba de agua en medio de cocodrilos, prueba de aire colgado ahí de un péndulo al abismo, prueba de tierra, 2 boles que te podían desbaratar allí, pasabas eso, entonces recién entrabas al templo, un guardián con espada, te decían, practique magia sexual sin derrame del enseminis, y listo, venga una vestal y de una vez penétrela ahí de una vez. Tenga el acto, y si no eyacula, ya siga las demás cámaras, siga practicando magia sexual acá, y no le cuente a nadie porque está prohibido, no porque Dios quiera, sino porque así ellos lo impusieron. Y a su vez, así seguía la tradición. Y el que eyaculaba ahí, de una vez el guardián lo masacraba, lo mataba, o sea, un asesinato sutil en nombre del Espíritu Santo que ha profanado el templo. Y no lo está profanando más con los chorros de sangre, matándole a ese varón allí o mujer en el templo. Entonces así te han mal programado. Allá en la antigua Lemuria, en los tiempos, cuenta Víctor, que iban solo a la magia sexual unas cuantas veces al año para solo concebir, o sea, los volvieron como robots que no disfruten en la casa de la dicha sexual,
sino solo allá en el templo. Y solo quedaba ya embarazada la dama y de ahí no tenga más el acto sexual. O sea, les prohibieron el placer que Dios mismo ya les depositó y les instaló en los órganos creadores y los volvieron falsos célibes y los atrasaron en su iniciación espiritual porque no siguieron creando más cuerpos internos rápidamente. Y han vuelto un tipo comercio sutil de almas con esto de la magia sexual sin derrame de seminal y que cuidado cuente el secreto a la humanidad. Porque si no los mataban de mismo en los templos, a los que difundían esto tan natural que estamos viendo acá. Que ya lo trae Arnoldo Krumheller, lo da también Osho, revisa los libros de Osho en el Tantra, al público magia sexual sin eyacular seminal. Y luego Víctor Gómez también lo promociona más poderosamente en sus libros. Pero él aprendió de Arnoldo, que lo da ya en Curso Zodiacal y Rosa Novela Esotérica, algo así en sus obras. Revise allí. Entonces, despiértate pues. Para eso tienes que tener un templo del descanso, Hamsankamal Sutrians, ahí tu alcoba de descanso, donde ahí has de practicar magia sexual. Con las parejas, que Dios te bendiga, con fidelidad, castidad, virginidad. O te has de hacer tu Vajroni Mudras, pero en un lugar especial. ¿No ves que hay virus, bacterias de las personas que pudieran dejarlo en los templos, en los altares, y eso contagiar a otras personas por hacer de los templos alcobas sexuales? Con el pretexto de la gran iluminación. Y de una vez masacrarle ahí al que se les pasaba la mano o eyaculaba el inseminis. Solución en esos tiempos era que le diga, vaya, practique magia sexual con su pareja allí en su vida, y cuando ya venga atletizado, pues ya lo pasaban ahí al templo y que practique magia sexual en el templo. Para evitar matanzas, pues. Y mejor, vaya, practique la magia sexual en el templo, de su casa, en su dormitorio, su templo del descanso, Hamsa Kamasutrians, para que evite un montón de enfermedades contagiosas en los templos esotéricos privados de segundas, terceras y 33 cámaras esotéricas. Entonces, por eso, cuidado, cuente lo que hacen por ahí, porque tenían el acto sexual ahí y los podían confundir con prostituciones. ¿Veis? Y por otro lado, los mismos de logias blancas prohibían que se difunda la magia sexual sin derrame de inseminis a las humanidades. Tipo negociado de almas, para que lleguen a sus logias, los mantengan finamente, sutilmente, y después de 20, 30 años te digan, vaya, practique magia sexual sin derrame de inseminis. O si no, de entrada te hagan pasar pruebas que vimos, y si mueres ya no tienes el secreto, igual en otra vida te daremos, y así los tenían, paseándolos. Y eso ha pasado ya en Egipto, en Oriente, budismo, hinduismo y más. Y en órdenes esotéricas, masónicas y más también. Por otro lado, en órdenes masónicas, algunos han caído en situaciones de magia negra, brujería, reverenciando a Lucifer, el dios caído, queriendo reverenciar a Christus Lucifer de Dios, nuestro Señor, el Cristo, Christus Lucifer de Dios. Él es una energía que nada tiene que ver con Lucifer, el Dios caído. O han querido reverenciar a las energías de Cristo, Satanás de Dios, y han caído reverenciando a Satanael, el Dios caído, que llegó de otras constelaciones. Enredos totales. Si quieres reverenciar esas energías sagradas, son energías, no personas. Bien, han vuelto de los templos camales públicos, sutiles, finos. Y hasta el propio rey Salomón cayó en esa situación, uno de los más sabios del entonces, pero lo durmieron las huestes tenebrosas y le mal programado. Hace el templo, en este caso a su amigo Dios Jehová, uno de los tantos dioses, bueno, cayó en parte en idolatría. No le hizo el templo
al principal, al Padre de toda paternidad, gobernante de ayes absolutos, sino lo hizo a uno de sus hijos, Jehová, que es el mismo Alá, Jehová, y acá lo llamamos Jehobalá. Bueno, hace el templo de madera, lo recubre de oro, impresionante. Pero puso a los costados de las paredes querubines, ángeles. Bueno, y el arca con los ángeles también, parte ya de idolatría. Pero vamos a la inauguración del templo. Entonces de una vez unas 200,000 animales y a matanza allí y a chorría la sangre dentro del altar. ¿Qué tiene que ver eso con un altar con una reverencia a lo divino? ¿Qué tiene que estar falopiándose Jehová en los cielos con poco de carne quemada y vuelta a carbón? Un tipo de nicotina, droga, de degeneros de eso. Jehová no necesita de eso. Pero le mal programaron que así tiene que ser la inauguración, que así purificas el templo. Y no te está diciendo en Levítico 15, que en este caso cuando la dama está en su situación de menstruo, esté un proceso de purificación y que ni llega al templo. Pero peor pues la sangre de animal. Despiértate, deshipnotízate. Así no se purifican los templos. Los llenas de energías pesadas allí, pues. Estás chorreando sangre del altar y te han hecho creer que está todo correcto. Pero como esto no te cuentan en los evangelios, ahí queda todo tapado ahí. Bueno, ya se dio esa situación en el caso de Moisés con Aarón. Ya hacen la carpa, templo para Jehová, uno de nuestros dioses, amigos, gurús, hermano espiritual. Y a su vez vamos a la consagración del templo. Entonces, que venga Aarón ahí, sus hijos, y de una vez degollan al animal, y de una vez la chorreada de sangre sobre el altar, y venga las túnicas de Aarón y sus hijos, y dice que quedan santificados. ¿Cómo vas a santificar así unas telas? Pues esas telas luego tienen que ir para el tacho de la basura, para la candela, ya están manchadas. ¡No sirven! Se han burlado de ellos, no los han santificado. Eso les haya metido en la cabeza Yahvé o Yahweh, el Dios caído, pero no pues Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Solución, ya tenéis la solución. ¿Quieres comer en los altares? Haz afuera pues, ya que muera ganado, borregos, carne de res, y que esos elementales de la naturaleza que van a dejar esos cuerpos, piden que pasen de una vez a cuerpos de humanidades. Y bueno, mueren esos cuerpos. La sangre recolecta en baldes y anda y entierra en lugares de la madre tierra para que se nutra. Y la carne, un buen asado pues, disfrute. Pero el asado hecho afuera pues. Y a su vez nada de chorreadas de sangres adentro de los templos. Entonces adentro lleva la parrillada. Consagre esa unción de comida y que se alimente la gente. Y en vez de estar matando tanto animal, ¿no es más sabio ir a dar de comer a los animales allá en esa consagración que hizo Salomón al templo? ¿Cuánta gente estaría en esos mismos tiempos muriéndose de hambre? ¿Cuántas vecindades? Y no quemando todo ese alimento allí. Mejor come, absorbe esa vitamina, minerales y el resto pues ya se va por allí. Despiértate, deshipnotízate. Así no se santifica gente ni altares. Así los mancillas. Bueno, ya en tiempos del maestro Yeshua en Pandirá, hicieron todo un comercio también dentro del templo y agarró el látigo, lo sacó allí. Se jugó el pellejo también ahí el maestro. Entonces ahí tenéis lo que han hecho de los altares. En el caso de Abraham, él armaba unas piedras y reverenciaba a Jehová, uno de los tantos dioses. También te enseñó idolatría. Pero los altares eran sencillos. Pero ya después, Yahvé o Yahweh, el Dios caído, le metió en la cabeza, de una vez ven y sacrifica acá a tu hijo Isaac.
al que más quería y no pudo tenerlo a un inicio. ¿Quién te va a mandar semejante brutalidad? Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, uno de nuestros dioses. Eso te lo manda Yahvé o Yahweh, el Dios caído, o posiblemente Moloch, que a él le gusta esas situaciones, matar niños. Entonces, Jehová le haya dicho ahí a Abraham, bueno, sube allá a la montaña, vas a hacerme un sacrificio, quema sahumerio, incienso, lleva a tu hijo para que ore contigo, enséñale. El otro en su cabeza ahí malinterpretó y le entró también pues Yahvé o Yahweh, el Dios caído, a meterle astralmente y telepáticamente que de una vez masacre a su hijo. Y Abraham estaba a punto de hacerlo, porque había tenido recurrencias de otras vidas contra su hijo. ¿Qué se habrán hecho en otras vidas? Se habrán matado, etcétera. Entonces acá vino a vengarse con su ira, con su ego, pues su codicia, etcétera, su envidia. Entonces Jehová entra y le salva la vida al muchacho. Y no lo mata. Y vence a Yahvé y a los egos de Abraham. Bueno, ahí está lo que han hecho en el planeta. En síntesis, ¿a qué te están programando? ¿Y de qué está programado? A reverenciar. Hombres, dioses. Superhombres. Ya te hemos dado la solución. ¿Quieres armar templos, iglesias? Haz al Padre de toda paternidad, Dios, la sacra energía universal. Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Queda dado, hermanos y hermanas. Y si el problema está en los libros sagrados, que por eso se pelean la mayoría de religiones, ya te hemos dado la otra solución. Tenemos nuestra Biblia original conscientiva, con unas 60 páginas más o menos, donde está Arca Coradí, los principios que ya le presentamos en un inicio, y está a su vez un credo a la energía universal, el Padre de toda paternidad, sus energías y jerarquías, y tienes allí tu escala iniciática, para que entre a su carrera de Dios diosa. A su vez, los otros libros sagrados de la humanidad, estúdialos en evangelios, viendo las magia negra, magia blanca, verdad y mentiras, falsas leyes institucionales, reales leyes institucionales, dadas por los dioses diosas, y revisa las equivocaciones de los escribas y de los traductores a otros idiomas, y aclara tu vida y saca los otros libros de los altares de los templos para que no haya tanta pelea y enredo entre religiosos en el planeta. Pero jamás vas a prohibir que estudien esos libros, que los estudien, como ya vemos, despertándose y deshipnotizándose y viendo qué mismo escribieron los dioses y diosas y qué no. Paz inverencial. Y queda dado también a Gnosis de Suchirtav, Arca Coradí, que ya lo vimos en un inicio. Alabemos, hagamos nuestra psicotrónica de prosperidad, género de hormonas de la felicidad y reverencia a la energía universal. Paz inverencial, atentamente, Suitzirtav, Abad.